Muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos que ya se están sumando a esta transmisión especial aquí en la plataforma de YouTube de nuestro amigo y teólogo Guido Rojas. Mi nombre es Joel Moody y hoy tengo el placer y el honor de moderar este debate que tiene de título El culto a María. Así es, el culto a María es el título de este debate que se va a estar dando entre nuestro estimado teólogo licenciado Guido Rojas y el pastor Cristian Villamizar. Así es. Así que por favor te pido a ti que me estás viendo en esta oportunidad que me ayudes a compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales. Por favor, comparte en los diversos foros, grupos de debates y diálogos donde se lleven a cabo estos temas, ¿no?, con respecto a la apologética. Y bueno, como ya dije, el tema del debate es el culto a María. Así es, mis estimados amigos y hermanos, por favor, suscríbanse a esta plataforma de YouTube del teólogo Guido Rojas y siempre recordando también que este debate o este encuentro va a ser retransmitido en la plataforma de YouTube del pastor Cristian Villamizar con el respectivo permiso del teólogo Guido Rojas. Así es. Entonces, habiendo ya dicho todo esto, vamos a cederle la palabra a mis estimados amigos y hermanos, a los debatientes, para que ellos se puedan presentar y a dar comienzo al debate. Así que, mi estimado Guido, bienvenido, mi estimado, que Dios te bendiga en gran manera. Preséntate, por favor. Gracias, Joel, bendiciones. Gracias por tu moderación, por tu tiempo, por siempre que te he pedido que moderes, siempre has tenido esa disposición. Un saludo afectuoso para ti, a Lima, Perú, en el amor a Cristo, y también extensivo al pastor y amigo también Cristian Villamizar, a la pública hermana de Venezuela, de todas las personas. Bienvenidos, pueblo católico y pueblo evangélico, sean bienvenidos a este compartir que vamos a tener de una manera respetuosa y educada entre el pastor Cristian Villamizar y mi persona. Gracias, Joel, adelante, bendiciones. Gracias, Guido, bendiciones también. De igual forma, le cedo la palabra al debatiente evangélico, el pastor Cristian Villamizar. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. Adelante, preséntese, por favor. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad, por permitirnos pues reunirnos en este compartir bíblico, darle las gracias al licenciado, el teólogo Guido Rojas, también darle las gracias, bueno, un saludo muy especial también allá a nuestra hermana República de Colombia, en Palmira Valle, donde es Guido. También saludar y darle muchísimas gracias a Dios por este moderador, nuestro amado hermano en Cristo, Joel Moody, por esa hermosa República del Perú. Y bueno, a todas las personas que van a estar viendo esta transmisión, que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo obre pues en sus corazones y esperamos en Dios pues hacer todo esto para la gloria y honra de nuestro Dios. Bien, perfecto. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga también. Y bueno, ya ambos debatientes se acaban de presentar, mis amigos y hermanos. Entonces vamos ya a brindarles cuál va a ser el formato de este debate, que consta en lo siguiente. Vamos a dar inicio a un tiempo de exposiciones por parte de cada debatiente, que constará de 20 minutos cada uno. En este primer tiempo, que es de la exposición, está prohibido refutar los argumentos de sus oponentes. Solamente ellos pueden exponer, no refutar los argumentos de sus oponentes, aclarando, ¿no? Ellos pueden, claro que sí, exponer sus puntos de vista como ellos así lo deseen, pero no se puede tocar los argumentos de su oponente. Luego vamos a dar inicio al bloque de refutación, que consta de 15 minutos para cada uno, donde ahí podrán ellos replicar o refutar los argumentos de su oponente. Y finalmente tendremos 5 minutos de conclusión también para cada uno de los debatientes, y así ir cerrando con este debate que tiene de título El culto a María. Un interesante tema, ¿no? Creo que ya ha sido muy visto también estos temas acerca de la persona de nuestra amada María. Así que estamos hoy en una edición especial entre el teólogo Guido Rojas y el pastor Cristian Villamizar. Recordando que este debate está siendo transmitido en vivo y en directo en la plataforma de YouTube Teólogo Guido Rojas. Posteriormente también será retransmitido en la plataforma de YouTube del pastor Cristian
Villamizar. Un saludo especial para Marvin Landero, para Enrique Maranata, Gloria Díaz y para todos los hermanos y amigos que se están sumando a esta transmisión. Gracias por compartir, gracias por estar aquí y pues ayúdenos a compartir y atentos a los argumentos que se van a exponer en esta oportunidad. Así que vamos a iniciar, mis estimados, con este debate que tiene el título El culto a María, cediéndole la palabra entonces al teólogo y licenciado Guido Rojas. Mi estimado, entonces, ¿listo para la exposición? Listo, Joel, cuando tú quieras, me avisas como siempre, cuando falte unos 3-4 minutos, me avisas por favor para saber. Ok, perfecto. Entonces, puedes comenzar a partir de ahora. Adelante. Bien, gracias, Joel. Bueno, vamos a hacer, este es un tema interesante, como decía nuestro amigo Joel, un tema que se ha debatido mucho y lo vamos a hacer con respecto a educación a la persona del pastor Cristian Villamizar. Yo escuchaba la otra vez al pastor Cristian, porque él estuvo en un seminario católico, me imagino que no sé si fue un seminario mayor o un seminario menor, pero en todo caso el pastor me comentaba la otra vez que él, cuando ya se hizo pastor, pues en su vocación, en su carisma, que la tesis de grado de él, para obtener su licenciatura en teología, me imagino, fue precisamente sobre María. Me parece importante, interesante eso. De hecho, yo escuché al pastor en estos días, hizo un tema sobre María, diciendo que María no hace milagros, en cual estoy completamente de acuerdo, porque María no hace milagros, y ni María es una diosa, ni está por encima de Jesucristo, ni nosotros la adoramos. De pronto, si hay un poco de confusión de eso, yo creo que el gran problema desde la óptica mía católica con respecto a María, no es tanto la parte ni bíblica ni teológica, es la parte catequética en el sentido de que no se llega la correcta información sobre María al pueblo de Dios. Lo que se llama pues en el argot popular, la fe del carbonero. Por eso es que el pastor decía muchas veces que cuál la advocación de María hacía más milagros y todo eso, eso es verdad, eso se presenta, ese tipo a veces de abusos litúrgicos y abusos de devociones de María, eso yo lo acepto, lo reconozco porque a veces falta en la jerarquía eclesiástica a nivel de obispos y de sacerdotes hacer un mayor énfasis clarificando estos conceptos. Si no, creo que muchos católicos a veces abandonan la iglesia católica sin realmente saber a qué fue lo que abandonaron, o sea, qué es lo que realmente nosotros creemos, y eso me parece muy triste. Yo veo desde mi punto de vista, en más de 30 años que yo he estudiado, el culto a María o la persona de María a mí me parece muy importante. De pronto difiere un poco con el pastor, de donde la llama, claro, de una manera respetuosa, la hermana María. Para mí, María no es ni hermana, María es siempre la madre de Jesucristo, por lo menos así se reconoce. Y si vamos a pensar, como lo dice el apóstol Pablo, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, si Jesucristo es nuestro hermano mayor, él tiene un padre y tiene una madre. Por lo tanto, para mí, aunque no es pues simplemente es una concepción, para mí como católico, María es una madre en un sentido espiritual. Es una persona que, como el pastor también lo dijo en su video, una persona humilde, sencilla, esclava del Señor, obediente, por el cual nosotros esas mismas cualidades nosotros las vemos. Pero yo veo también un trasfondo más de orden bíblico y teológico, porque lo que voy a hacer es como si fuera una exposición de una ponencia, si yo también estuviera presentando una tesis de grado, en este caso, el lado católico, ante un jurado, es más o menos lo que voy a hacer. Voy a utilizar, y una de las especializaciones mías es utilizar material en físico, porque me gusta así, material en físico protestante o del mundo pues evangélico. He adquirido en los últimos tiempos mucho material, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a nivel de Biblia, de historia. Tengo una Biblia que es preciosísima, una Biblia que, aparte de ser muy hermosa, porque es una Biblia en cuero, una Biblia bien costosa, es una Biblia que se llama Biblia de Palabra Clave, con homilítica y con exégesis y con diccionario griego y hebreo de la Reina Valera del año 1960, o sea, también tiene todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que es también en el léxico de la Concordancia Strong. Esta Biblia tiene la cualidad que a la medida que usted la va leyendo, le va diciendo los códigos morfológicos y también lo remite al aproximado en el griego koiné, que fue en que se escribió el Nuevo Testamento. Por lo tanto, creo que es de gran apoyo, va a ser de muy interés, porque en primer lugar, vamos a ver qué realmente era lo que los escritores sagrados nos quieren transmitir cuando se habla de María. Aunque sea muy pocas veces, pero me parece que lo que se habla de María es de gran trascendencia, evidentemente, para la teología católica. El primer texto que tenemos que analizar
es sin lugar a dudas la anunciación del ángel Gabriel a María. Es muy bonito eso porque es en el cumplimiento del Kairos, o sea, en el tiempo de Dios, de todas esas primeras alianzas, de todos los patriarcas, los profetas, los reyes, todos esos oráculos, va a ser realidad el tiempo de Dios, en el designio amoroso del Padre, porque la salvación viene por el Padre. Él es el que, desde la caída del primer hombre y la primera mujer, en Génesis 3:15, conocemos como el protoevangelio, él mismo quiso que su hijo naciera. Creemos teológicamente y también apoyan los padres de la iglesia como Irineo de León, uno de los primeros padres del siglo II, siglo III, que María es la nueva Eva porque ella va a dar a luz al que realmente, nos dice el apóstol Pablo, es en nueva edad. Por lo tanto, todo lo que los católicos nosotros, y eso aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, lo que nosotros los católicos confesamos de María, siempre está en relación directa a su Hijo Jesucristo, intrínsecamente ligada a Jesucristo. Un devoto de María, sea católico, en este caso, siempre sus ojos tienen que ser de María a Jesús, como decía San Bernardo de Claraval, a Jesús por María. Pero nuestra meta final es Jesucristo, porque el que me redime a mí y el que me salva es solamente Jesucristo. Vemos en esta Biblia, que como decía es una Biblia evangélica, aquí la tengo, ustedes la pueden observar, en el anuncio del ángel a María, que aparece pues en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice, al sexto mes del ángel, sabemos el sexto mes del embarazo de su prima Isabel, el ángel Gabriel. Interesante eso porque muy pocas veces los nombres de los ángeles en la Biblia tienen esa particularidad. Cuando es un mensaje de tal trascendencia, aparece un hombre, por ejemplo, como Gabriel, que anteriormente también al sacerdote Zacarías le había anunciado también el nacimiento de que iba a ser el gran profeta y el gran caudillo, el precursor, que es Juan Bautista, este mismo mensajero. Ahora, otra cualidad que hay que tener en cuenta teológicamente hablando es que los ángeles, del término angelo en griego o malacá en hebreo, siempre sus designios o lo que ellos van a mandar no es por iniciativa propia, sino que viene directamente del Padre. Por lo tanto, eso también es muy importante desde el punto de vista exegético, porque lo que el ángel le va a anunciar a María no es por él mismo, no es porque en un momento de efusividad o porque Dios le dijo, vea, vaya Gabriel, dígale a esta niñita, allá en Nazaret, una joven de unos 14, 15 años comprometida con un carpintero, un simple también, un tectón, como se le llama, un simple artesano, de que ella era la escogida de Dios entre todas las otras mujeres judías que vieron haber habido, entre las mujeres que habían estado en la corte en Judá, donde estaba la clase sacerdotal, la clase aristocrática, de todas esas mujeres de gran alcurnia, de gran aristocracia, no, es una mujer sencilla, una mujer aldeana, y esa es para mí una de las primeras cualidades que yo veo que me hace a mí enamorarme de María y que en ningún momento eso me distrae la atención de la oración exclusiva a Jesucristo. Por eso es que ese anuncio, esas palabras tan hermosas que el ángel le dice a María, son de gran peso, no solamente por su significado, sino también desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista gramatical. Dice así, el sexto mes Gabriel fue enviado por Dios, aquí mismo lo dice, a una ciudad de Galilea, en el norte, llamada Nazaret, unos 300 habitantes más o menos, a una virgen, nos da el término Betulá, estaba la condición de una mujer moralmente, entre unos 15 y 16 años, desposada, o sea, está en compromiso con un varón que en el Evangelio de Lucas nos dice que era José, un hombre justo. Esa es una cualidad también muy interesante, justo, recto. El término griego es dikaios, o sea, el recto, el que hace la voluntad de Dios, el hombre que tiene su mirada puesta siempre en los preceptos divinos. O sea, era un noviazgo, dos personajes de gran trayectoria en el sentido de lo que era la santidad o las cualidades que nosotros podemos observar, que los mismos escritores sagrados ponen por escrito, ¿no? En este caso, Lucas, que fue un cronista, como dice al principio, que cuidadosamente no otimó ningún detalle en todo lo que nos está diciendo, porque Lucas fue un discípulo inmediato del apóstol Pablo. Por lo tanto, él no conoció en vida a Jesucristo, él fue tiempo después. ¿De dónde sacó Lucas la información? Posiblemente algunos exégetas católicos dicen que la recibió directamente de María, o si no de las primeras comunidades cristianas. Lo importante es que tiene el sello del Espíritu Santo, por lo tanto es inerrancia, no hay forma de equivocarse. Y le dice de la casa de David, porque venía la salvación de David. Por eso es que cuando Jesucristo empieza su ministerio público, muy seguidamente le dicen el hijo de David. Ese prerrogativo era un mesianismo que venía pues presagiado también desde el mismo Daniel 7, 13, 14, de todos los mismos oráculos. O sea, se reconocía que Jesucristo llevaba sangre real, aunque la sangre no la hereda por el padre, sino por la madre. En la concepción judía, el hombre es el que da la semilla,
pero en realidad, si usted habla con un judío, con un rabino o con cualquier persona judía, va a darse cuenta que para que usted sea judío es por la madre. Por eso es que nos dice también Romanos 1:3 que en la carne Jesucristo viene por María. O sea, tanto José como María eran de la casa de David, aunque de condición humilde como de condición muy baja. Y el nombre de la Virgen era María. ¿Ve? Y entrando el ángel donde ella estaba, supuestamente en su casa, haciendo las labores propias que hacía una mujer, las labores propias de un hogar, sacar fuente, ir a sacar fuente en el agua, cocinar, tejer. Esas eran las labores propias de esta doncella. Lo primero que le dice, lo más importante, dice muy favorecida, que en griego es que haritómene, y no solamente es muy favorecida, sino que seguidamente de eso, el ángel le dice el Señor, el Kyrios, el Adonai, el Yahvé, el Dios todopoderoso que está con ella. Anterior a cualquier cosa de que María decía, Dios había mirado, había visto entre todas estas mujeres la humildad, la sencillez, la santidad, los privilegios que solamente él pudo haber mirado y designado para que nos viera, que la escogiera para la madre del Salvador. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier mujer y por lo tanto María no tiene un papel secundario, María tiene un papel primario en la historia de salvación, porque es la que le da carne y sangre a Jesucristo, cuya carne y sangre nos redime en la cruz, porque su divinidad, su preexistencia viene de toda la eternidad. Por lo tanto, es que para la Iglesia Católica no es un papel secundario, no es de pronto como lo dicen teológicamente algunos teólogos y biblistas protestantes, muy respetable, que es solo un vaso receptor. No, María es más que un vaso receptor. María es la que haritome, la llena de gracia, la que el Señor está contigo. Y seguidamente dice, bendita tú. ¿Entre qué? Entre todas las mujeres. Tiene una bendición especial, tiene una gracia especial, tiene el favor de Dios y no solamente eso, entre todas las otras mujeres, podríamos hablar de todas las mujeres judías, porque la salvación viene de los judíos, que fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana cuando estaban hablando en el pozo de Jacob. Entonces, María tiene una bendición también, bendición, o sea, bien decir de todas las demás mujeres, y eso lo está diciendo el ángel, eso no lo está diciendo ni el catecismo de la Iglesia Católica, ni una encíclica, ni una bula papal, ni un discurso del Papa, eso es lo que está aquí en la palabra de Dios, que es fuente primaria, a lo cual nosotros los católicos también la aceptamos como tal cual como es. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras. ¿Y por qué se turba? Por su humildad, por su sencillez, por ser ella una mujer tan humilde. ¿Cuántas mujeres no habían querido ser la madre del Salvador? Cuando Jesucristo está en su vida pública, una mujer se le acerca, que aparece también en el Evangelio de Juan, dice, dichoso el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y ese halago, que era para la madre de Jesucristo, ¿por qué? Porque toda mujer, había una expectativa en el mundo judío de aquel entonces, por la misma opresión de los romanos, por los mismos oráculos, de que realmente, eso lo dicen muchos teólogos, muchos exégetas, había todo ese ambiente en el cual ya estaba, por así decirlo, había vuelvo a repetir, esa perspectiva de lo que iba a ser esa salvación. Pero esa salvación se hace ¿por quién? Por el propósito de Dios, pero con la participación activa y primaria de una mujer, porque en este caso va a ser María. Dios, en su infinita omnipotencia y sabiduría, pudo haber colocado a Jesucristo y hubiera aparecido un momento a otro como un humano ya y nadie hubiera puesto ningún problema. No, pero él quiso que se encarnara, ese término encarnar, no aparece en la Biblia, pero es muy conocido, aceptado, o sea, que su carne y su sangre fueran de una mujer. Una mujer que lo estuvo durante 9 meses en su vientre dándole su sangre, porque el cordón umbilical de la madre alimenta a su feto así. Esa misma mujer que lo vio nacer y que también lo alimentó con su leche materna, que lo crió, que lo sostuvo en sus brazos y que le estuvo la única persona, porque aquí vamos a hablar de características bíblicas. No hay en la Biblia, y el pastor ni cualquier biblista protestante me puede a mí decir, no hay otra persona más importante que haya estado intrínsecamente ligada a Jesucristo, desde la cuna de Belén hasta el Calvario, hasta la cruz de Jerusalén. No hay más, solamente María. Y eso lo puede mostrar bíblicamente, no hay más. Podría ser Pedro, Pablo, todos los demás apóstoles con sus epístolas y todas las cosas, pero así, de una manera más estrecha, en la humanidad de Jesucristo, en sus 33 años de vida, sí, lo dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces vamos ahí un momentico. Yo quiero que vamos a ver, porque lo importante de esta Biblia es los códigos morfológicos que aquí nos van a decir. El primer término, como aparece aquí, que es haritómeno, que se ha discutido mucho, nos dice acá, biblistas protestantes, no biblistas católicos, dice haritómeno, dice así, 2 veces el ángel Gabriel, porque seguidamente también le dice, cuando se turba María, porque le vuelve y le dice, has hallado gracia delante de Dios, ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y le llamarás por nombre de Jesús. O sea, 2 veces que el ángel le dice que María ha hallado gracia.
se turbó por sus palabras y pensando que saludación salía esta, entonces el ángel dijo a María, otra vez no temas, porque has hallado gracia otra vez delante de Dios. Ahora, nos dice acá ya los biblistas y teólogos protestantes, dice, 2 veces el ángel Gabriel se dirige a María como el vaso receptor de la gracia de Dios. En el versículo 28, María se llama muy favorecida, que es Haritómene. A continuación, en el versículo 30, Gabriel confronta a María diciéndole que ha hallado gracia, caris con Dios. Gracia es algo inmerecido, gracia es un regalo que se recibe de Dios. María recibió ese regalo de parte de Dios, por eso es que ella trae esa actitud humilde. Pero ese término que es Haritómene, solamente es exclusiva de ella, exegéticamente, no morfológicamente, porque no hay otra mujer que haya recibido una gracia especial antes de todo lo que fue el ministerio público de Jesucristo y posterior a su muerte y resurrección, cuando se forman las primeras comunidades cristianas. Resulta que si nosotros vamos a los códigos morfológicos, porque aquí en la Biblia después aparecen los códigos morfológicos, aquí nos dice que ese término que es Haritómene es un tiempo perfecto, representa una acción que fue completada en el pasado, pero que sus resultados han continuado. O sea, que María había recibido una gracia especial, ese es el tiempo perfecto, en el pasado, pero ha sido continuado. O sea, ¿por qué? Porque los designios de Dios son así. Porque es la mujer escogida, porque es la bendita, porque es la llena de gracia, porque es la que el Señor está con ella. Y también acá nos dice, si vamos a ver aquí morfológicamente, ese término muy favorecida también, y también cuando nos dice acá, el Señor es contigo, bendita tú, lo mismo, eso acá, aquí mismo dicen los códigos morfológicos, otra vez, ese término, que Haritómeno y bendita son otra vez lo mismo, una acción en el pasado y que continúa. O sea, que María tiene la gracia de Dios, sigue teniendo la gracia de Dios, es bendita y sigue teniendo esa misma bendición de Dios. Y aparte de eso, si vamos a hablar gramaticalmente hablando, cuando nos dice acá también que María, cuando el mismo ángel le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, aquí también resulta que vamos a encontrar otro código morfológico que dice has hallado. Este has hallado es un auristo. Y si vamos a volver otra vez, lo que nos dice la tabla gramaticalmente, el auristo tiene la particularidad donde el tiempo auristo es una acción simple e indefinida. O sea, ¿qué nos da a entender esto morfológicamente? Que María es favorecida, tiene la gracia de Dios, no solamente en el pasado, sino que continúa, o sea, perpetúa. O sea, tiene esa característica especial. Cuando vamos a hablar ya sobre el término que es Haritómene, viene de, aquí también nos lo dice el diccionario del Nuevo Testamento, numeral 5487, viene de la raíz griega harito, quiere decir otorgar gracia, es decir, investir un honor especial, hacer acepto, muy favorecida, de haris, gracia, conceder gracia, honra enormemente, favorecer grandemente. En el Nuevo Testamento el término es usado solamente de una manera particular en referencia a la benevolencia, aquí mismo lo dice, divina, ¿para con quién? Para con María, como nos dice Lucas 1:28, y aquí nos dice también para con todos los creyentes, como aparece en Efesios 1:6. Gracias. Entonces, vamos a mirar a ver, porque entonces a veces también algunos amigos apologistas evangélicos entonces dicen, no, pero entonces es que eso ese término que es Haritómene no solamente aparece, como decíamos, para María, sino también en Efesios. Ahora, tengo otra Biblia, esta es la Biblia de estudio Matthews Henry, también una Biblia evangélica de las mejores. Cuando vamos otra vez al mismo término también muy favorecida, dice que Haritómene, mire que estoy hablando de lo que los mismos teólogos protestantes dicen, significa dotado de una gracia, charis, enriquecida con gracia, como en Efesios 1:6, pero dice aquí, la Vulgata latina que escribió San Jerónimo, dice gratia plena, dice es correcta, el significado llena de gracia también, porque en las Biblias protestantes dice muy favorecida, pero en las Biblias católicas llena de gracia. Aquí nos dice también, morfológicamente, los mismos eruditos evangélicos, que también es aceptada, ha recibido. Ella recibe, dice también, incorrecta el significado llena de gracia si tiene para otorgar, no. Y aquí nos lo explica muy bien, dice llena de gracia que ha recibido de Dios. Y cuando nosotros vamos a ese mismo paralelismo bíblico de Efesios 1:6, aunque es gramaticalmente la misma composición, no es exegéticamente lo mismo. Dice así el apóstol Pablo en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, aquí aparece el mismo término, harito, de la que nos ha colmado, ¿quién? El amado, en quien tenemos redención. Mire bien que es un contexto completamente diferente. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, aquí vemos, aunque es el mismo, gramaticalmente lo mismo, el significado es diferente. Hay redención, ¿por quién?
por la sangre de Jesucristo. ¿De quién le viene esa sangre? ¿Cuál es el código genético del Padre? Sangre y carne es un modalismo, era un hebraísmo que se utilizaba antiguamente, en el cual los judíos que decían era humanidad. La humanidad de Jesucristo, unida a su persistencia, a su divinidad, le viene por María. Por eso es que aunque aquí el mismo Pablo nos está diciendo que también todos tenemos esa gracia especial, pero es por la redención de ¿quién? La redención de Jesucristo en la cruz. ¿Con el precio que pagó quién? Con su purísima sangre. ¿De dónde le viene esa sangre? Por eso es que María tiene esa gracia anterior a la redención. Mire que teológicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que también a la comunidad de Efesios también tiene esa gracia, ese mismo honor otorgado, pero ¿qué? Después de la redención. María es anterior, 33 años antes en la anunciación, tiene el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendita de todas las mujeres, porque así Dios lo ha escogido. Por eso es que ese término que haritómene, exegéticamente hablando, es solamente en singular a María. En plural, por la redención, porque es inmerecida de todos nosotros, pero su sangre y su humanidad, al cual Jesucristo en la cruz, eso le viene por María. Y tan importante es que hasta el mismo Evangelio de Juan nos dice que al pie de la cruz estaba también ¿quién? María, que viene también unido a una profecía bíblica que es la profecía de Simeón. Gracias. Muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Guido, por tu tiempo de exposición. Bueno, entonces, a ver, permítame detener el tiempo aquí. Ok, reiniciamos el cronómetro. Ahora es el turno del pastor Cristian Villamizar, quien también iniciará con sus 20 minutos de exposición. ¿Está listo, pastor Cristian? Ok, entonces, 20 minutos a partir de ahora. Adelante, pastor. Bueno, gloria a Dios. Quiero dar un primer punto y espero en el Señor, espero en Dios que Guido lo reconozco porque él en mucho de su debate ha sido una persona muy respetuosa. Espero en Dios que hoy en este debate se pueda decir que los cristianos evangélicos no odiamos a María. Y voy a dar el punto de vista nuestro cristiano evangélico de María. Nosotros creemos que fue una mujer escogida y cada una de las virtudes, bueno, la gran mayoría de las virtudes que dijo Guido, estamos muy de acuerdo. Ella fue una mujer santa, escogida por Dios entre todas las mujeres, una mujer la cual halló gracia delante de los ojos de Dios. Creemos también que no fue cualquiera, una mujer cualquiera, porque esa palabra suena un poco despectiva, ¿no? Creemos que fue escogida por Dios. Es más, creemos que es un vaso de honra al cual Dios permitió entre toda la humanidad para que naciera de ella nuestro Señor y nuestro Salvador. También creemos en las muchas virtudes que tiene María en la Biblia, como las tuvo David, como las tuvo Moisés, como la tuvo Débora, como la tuvieron grandes hombres y mujeres de la Biblia. Virtudes como la obediencia a la palabra, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, su amor pues hacia su hijo, su abnegancia, su lealtad, como iba allí, allá donde estaba su hijo, incluso estuvo al pie de la cruz. No negamos en ningún momento las virtudes, por el contrario, los cristianos evangélicos creemos que en este caso me refiero, en la refutación explicaré por qué le llamamos nuestra hermana María, pero creemos que es nuestra hermana en Cristo, porque somos hijos de Dios, pues. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos evangélicos. Ahora, no le rendimos culto religioso a María. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe rotundamente, toda la Biblia. Voy a comenzar con un texto clave, y se encuentra allí cuando el Señor Jesucristo se ve tentado por Satanás. Y en la última de las tentaciones le dice, bueno, si postrado me adorares, yo te daré los reinos, te daré esto y esto y aquello. Eso se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 8. Dice, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjese bien en la palabra, solo a Él adorarás y solo a Él servirás, porque ahorita voy a hablar acerca del significado y en la refutación voy a estar hablando de cómo la Iglesia Católica pues se ha inventado una serie de palabras para
querer sobrellevar este culto a María, que es en sí lo que significa este debate, pues. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2095 nos habla que solamente el culto debe ser para Dios. Sin embargo, se contradice porque en el numeral 971 le dan culto a María. Y dice ahí que un culto muy particular, lo dice así, ¿verdad? Es como lo dijo Guido, y no estoy en la refutación, ya a finales del siglo II, Irineo, quien comienza a rendirle, digámoslo así, comienza a evolucionar este culto hacia María. Los primeros cristianos, tanto los apóstoles como los primeros padres apostólicos, no rindieron ninguna clase de culto a María. Ciertamente se tenía el respeto, como lo tenemos los cristianos evangélicos hoy en día, un respeto hacia la Madre de nuestro Señor por los privilegios que tuvo. Se me olvida decir, también estamos de acuerdo en esos privilegios que tuvo María al tener a Jesús desde niño, en su adolescencia, en su juventud, y creo que por eso ella es una mujer bienaventurada. Pero ahorita vamos a ir a estar tratando esto. Ahora, ¿con qué no estamos de acuerdo los cristianos evangélicos? Con todo aquello que no se encuentra en la Biblia. Ya vimos el texto clave que nos habla y nos enseña que sola y únicamente debemos rendir nuestra adoración y nuestro servicio a Dios. La Iglesia Católica, para saber manejar esto, entonces inventaron lo que es el culto de dulía y el culto de hiperdulía, y utilizando la palabra veneración. Cuando nosotros vamos a la raíz, pues, de estas palabras, significan prácticamente lo mismo. La adoración, la latría, que viene del término latreia, ¿verdad? O latreu, significa servir. Y la dulía, en un término griego, significa también rendir servicio o ser un servidor. Entonces, si vemos, la terminología no es tan clara. ¿Y por qué se usa? Bueno, para intentar confundir un poco. Ahora, ¿qué se enseña desde el catolicismo romano? Mi exponente no lo dijo, voy a aprovechar en mi exposición. ¿Qué se dice? Que a Dios se le da la latría, pero que entonces a María se le da la hiperdulía, que es como un respeto sumo, un respeto más alto del que se le da a los santos. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando, o la Biblia estaría de acuerdo siempre y cuando fuera un respeto, como respetamos a Moisés, como respetamos a David, como respetamos a las santas mujeres de las Escrituras, ¿verdad? Pero fíjense que el catolicismo romano fue evolucionando, y aquí les voy a mostrar el origen cronológico, cómo fue evolucionando este culto a María. En este caso, y bueno, habrá otro tiempo para tener algún debate, ya sea con Guido, o bueno, Dios sabrá, acerca de si realmente la persona de María es a la cual se le está rindiendo el culto o no. Comienza en el siglo III, a través de unos evangelios apócrifos gnósticos de Felipe y Tomé, que originaron leyendas sobre María. Allí comenzó todo, con leyendas. Primera referencia arqueológica posible en Nazaret, sale ahí en el siglo III, la primera referencia escrita de la virginidad de María en el protoevangelio de Santiago, un escrito apócrifo que apareció en círculos heréticos. La primera referencia a la asunción de María al cielo aparece por ahí en el tercero, también en un escrito apócrifo transmitido por el hereje Leucio. En Saudita, en Colirián, aparece la secta del culto a María como la diosa madre. Fíjese, ahí comienza todo, ¿no? En el siglo III, algo muy postrero. ¿Y por qué comienzo diciendo todo este origen? Porque quiero ver cómo, y lo sabemos, que una mentira va llevando a otra y a otra. Si los padres, si en la Biblia no hay registrado un culto a María, usted puede revisar en todo el Nuevo Testamento, ni los apóstoles le rindieron, bueno, ahorita vamos a ver todos los cultos que se le rinden desde la liturgia católica a María. Más adelante se crea el primer templo en honor a Santa Ana, madre de María. La primera referencia en Oriente a María como Madre de Dios en el siglo IV. La primera invocación documentada dirigida a María, Justina, en el 350.
La primera liturgia de la Virgen se celebra en el 370. El sínodo de Milán en el 390-393 declaran la virginidad en el parto de la doctrina de fe de la Iglesia Católica. En el siglo V, el Concilio de Calcedonia declara dogmática a María Theotokos en el año 451. Primera referencia papal, León el Grande, a la virginidad perpetua de María. Entonces, fíjense cómo es algo progresivo, no es que los primeros padres creen, no, se fue inventando una mentira, llegó a otra, tras otra, tras otra. Continúo. El hereje pelagiano Juliao de Clana defiende por primera vez la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Se le opone al teólogo cristiano Agustín de Hipona, nada más y nada menos que fue un hereje quien comenzó con esto. El templo de la diosa Isis en Soissons está consagrado a María. Se consagra un templo de una diosa pagana a María. Se inicia el desarrollo del culto a María en este siglo V. En el siglo VI, en el Evangelio Pseudo Mateo, el Evangelio de la Natividad de María, parece un evangelio, un pseudo evangelio. Se instala en Oriente una fiesta dedicada a la celebración de la Asunción de María, y el Partenón, un templo ateniense de la diosa griega Atenea, se dedica a María. Bueno, y así en todos los siglos, mire, comienzan a aparecer lo que fueron los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción de María, María Madre de Dios, y todas estas cosas, ¿no? Tengo por aquí, voy a presentar algunos de los cultos que se le rinden a María desde el catolicismo romano, y comienzo por las solemnidades. Fíjense cómo en vez de a Jesucristo, en vez de a Dios, en vez de llevar a las personas a los pies de Cristo, fíjese todo esta mariología, ¿no? Toda esta, nosotros le llamamos mariolatría, porque realmente ya se ha convertido en un culto de idolatría hacia María. La solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, la solemnidad de María Madre de Dios, 1 de enero, la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, la Asunción, el 15 de agosto, fiestas ahora, la presentación de Jesús en el templo, el 2 de febrero, la visitación el 31 de marzo, la Natividad de María, el 8 de septiembre, también en las memorias de María, la presentación de María, el 21 de noviembre, la Señora de Lourdes, el 11 de febrero, el Inmaculado Corazón de María, que se celebra una semana después del Inmaculado Corazón de Jesús, la solemnidad de la Virgen del Carmen, la Basílica de Santa María el 5 de agosto, la Señora de los Dolores el 15 de septiembre, la Señora del Rosario el 7 de octubre. Fíjese, y contando aquí con todo el culto que se le rinde en cuanto a el rosario, en cuanto se le rinde a las novenas, en cuanto a la cantidad de construcciones arquitectónicas dedicadas a María, las grandes basílicas, muchas basílicas, iglesias, todo dedicado no a Dios, sino a María. Entonces, esto forma parte de lo que es aquel culto, ¿no? Aquel culto a María. San Efrén ocupa el primer puesto en cuanto a los himnos a María, los cánticos que se le hacen a ella. Mire, San Efrén fue el primero en ocupar en su lista de himnos, no a Dios, sino a María, de primer lugar en sus himnos. Quien siguió sus pasos fue Ausencio y Romano en el siglo V y en el siglo XVI. Fíjense cómo el catolicismo entonces quiere hacer una distinción entre dulía, latría, de una forma muy superficial. Dulía y latría, como les expliqué, latreio servir y dulio servir o servidor. Lo que hacen con Dios también se hace con María dentro del catolicismo romano. A ver, usted ve por lo menos, qué sé yo, la adoración cuando se adora en una iglesia, hacen un culto y se hace una misa o una celebración y se cargan los hombros a la imagen de un Cristo. También lo hacen con la imagen de María. Se le reza a Dios, también se le reza a María. Se le pagan promesas y votos a Dios, también se lo hacen a María. Y así innumerables cosas le realizan catedrales, iglesias, a Dios también lo hacen con María. Entonces fíjese que el culto realmente que se le rinde a María no es un culto de veneración normal y de respeto
como realmente se debiera tener, sino que ya se fue a una exaltación. Y quiero compartir para que vean que no estoy exagerando, tampoco estoy mintiendo, de que es la Iglesia Católica quien cada vez ha ido incrementando el culto a María, cada vez han querido colocarla a la par de Jesucristo, aunque quizá mi oponente en este caso lo vaya a negar, pero es así, ¿verdad? Mire lo que dice el Marialis Cultus, la exhortación apostólica de Pablo VI, ¿verdad? Esto se hizo para reordenar lo que es el culto a María dentro de la Iglesia Católica, dentro de la liturgia. Mire lo que dice en las primeras líneas de la introducción. Dice: desde que fuimos elegidos a la cátedra de Pedro, hemos puesto constante cuidado en incrementar el culto mariano. Entonces, fíjense cómo desde el catolicismo romano se ha buscado incrementar, no el culto a Dios, no el servicio a Cristo, sino incrementar el culto mariano. No lo digo yo, lo dice una encíclica, ¿verdad?, del mismo Papa Pablo VI. Ahora, mis amados hermanos, quiero demostrarles cómo se le han ahora atribuido ciertos títulos que ni siquiera corresponden realmente a María. Y la palabra de Dios, mire, hermano, yo quiero dejar algo bien claro a ustedes que están viendo este video. Y es que en la Biblia deja bien claro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos obedecer, ¿verdad? Si somos cristianos, somos seguidores de las palabras de Cristo. No podemos decir, no, yo soy mariano y seguidor a lo que digan las apariciones marianas. Hace poco hice un video acerca de eso, de cómo estas apariciones marianas, entre comillas marianas, han traído un evangelio muy diferente. Háganme catedrales a mí, órenme a mí, récenme el rosario y tendrán paz, tranquilidad y salvación. Eso es lo que dicen las apariciones marianas. Mientras que veamos lo que dice la Escritura. Vamos a la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice así: sucedió que mientras decía estas cosas, Jesús, una de las mujeres en la multitud, alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y aconteció que diciendo él estas cosas, creo que este es un paralelo, el 27. Ok, Jesús en el 28 le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ahora, si Jesús hubiera querido, si la enseñanza cristiana de Jesús fuera que nosotros le rindiésemos un culto a María, Jesús hubiera dicho sí, a esta mujer le hubiera dicho sí, bienaventurada mi madre, realmente ella fue la que me crió, la que me dio a luz, como decía Guido, la que lo tuvo en los brazos, la que le dio leche materna, toda esta cosa. Pero Jesús dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Si vamos al título madre, porque dentro del catolicismo romano se le quiere dar mucha importancia al título de madre, también vemos que Jesús tampoco dio ese renombre y esa importancia a lo que es el título madre, como se le da en el catolicismo romano: madre de la iglesia, madre de todos los cristianos, madre de los apóstoles, madre de las vírgenes, madre de todos los santos, madre concebida sin pecado, madre, bueno, y pare de contar. Mire lo que dice la Escritura. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, fíjese bien, dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 3 minutos. Gracias. Como podemos ver, Jesús no le da una suma importancia al título madre, ¿verdad? Si Jesús hubiera dicho: oh, ahí está la madre, no, mándela a pasar, esa es la madre, la nueva Eva, como dijo Irineo, esa es, en ella serán nuevas todas las cosas, que por cierto, esa afirmación de Irineo es desproporcional. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y lo digo muy humildemente, porque afirmar severamente que María es la postrer Eva
Jesús sí lo dice en los escritos que es el postrer Adán, entonces estaríamos diciendo como que María y Jesús son hombre y mujer, ¿verdad? Y esto sería algo muy, muy incorrecto. En la Iglesia Católica se le han dado títulos y atribuciones que no son bíblicas, como el caso de corredentora. Se ha dicho que María está al igual que Jesucristo. Cuando vemos el prefijo co, ¿verdad? Nos habla de alguien coigual, ¿verdad? Cuando usted firma un cheque y usted coloca a otra persona firmando, entonces dice que coloca el cofirmante. O cuando usted hace un negocio por una propiedad y se dice el copropietario, quiere decir que tiene la misma autoridad, tiene la misma licencia sobre la propiedad, es también dueño. Entonces, cuando la Iglesia Católica afirma que María es corredentora, la están subiendo al mismo nivel de Dios. Cuando se afirma desde la Iglesia Católica que María es madre de Dios, ¿verdad? Y no madre, bueno, de esto se ha discutido mucho en las redes sociales y sabemos que Dios, esto lo va a hacer sencillo, mire, Dios es, no tiene principio ni fin, ¿sí? Y cuando se dice madre de Dios, aunque este no es el tema, pero tenemos que tocarlo un poquito, estamos tocando el culto, ¿verdad? Aquí a María. Cuando se dice madre de Dios, ¿por qué se hace desde la Iglesia Católica con estas falsas premisas? Jesús es Dios, número uno. María es madre de Jesús, por consiguiente, entonces María es madre de Dios. Y eso lo hicieron, yo sé, en un concilio para afirmar en cristología, para afirmar y reafirmar lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente se incurrió en lo que... ¿Se me acabó el tiempo? 20 segundos. Ok. Se incurrió en un comienzo de muchas mentiras al afirmar que María era la madre de Dios. Entonces, sería como decir entonces esta premisa, Jesús, todos los hombres son pecadores. Jesús también fue hombre. Por consiguiente, Jesús es pecador. No. Entonces, así no se puede. Y esa es la lógica, ¿no? En el catolicismo romano. Muy bien. Perfecto. Gracias, Pastor Cristian, por entonces haber cumplido con estos 20 minutos de exposición. Y bueno, gracias tanto a Guido como al Pastor Cristian por haber cumplido con este primer tiempo, que ha sido de las exposiciones de 20 minutos para cada uno de ellos. Vamos a saludar a algunos miembros del chat, algunos hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión especial, para ya luego continuar con este debate sobre el culto a María. Un saludo para Raimundo Cabezas, Fidel Díaz, Guillermo Rubén Flores Padilla, Emanuel Sicán, Enrique Maranata, ya, a ver quiénes más nos están acompañando en esta transmisión especial. Fidel Díaz, Soldado Romano, Gloria Díaz, licenciado Omar Román. A ver, vamos a revisar. Y bueno, gracias Gustavo Pacheco, Santiago Aldana, José Galeas, Vero Salinas, el Flaco Rojas. Muy bien, muchas gracias José Galea. Bueno, ya lo había saludado. Bueno, bendiciones a todos mis estimados. Freddy Ardilla, también bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga en gran manera. Gracias por estar aquí en vivo y en directo acompañándonos en esta transmisión especial. Bien. Entonces vamos ahora a continuar con el debate. Le pido al Pastor Cristian que por favor podamos silenciar el micrófono para poder continuar con el debate y evitar algún tipo de interferencia. Muy bien, muchísimas gracias a ambos debatientes. Entonces, continuamos con el debate, mis estimados hermanos. Ahora vamos a dar inicio al segundo bloque, que es el de la refutación, que constará de 15 minutos para cada debatiente. Así que le cedo la palabra ahora a mi amigo licenciado Guido Rojas. Guido, ¿listo y preparado para iniciar con tu tiempo? Listo. Muy bien. Entonces, 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Me avisas cuando falten 3. Bien. Con el mismo educación y respeto que le va a contestar al pastor Cristian Villamizar, porque de todas maneras sí se ha escuchado que algunas veces piensan que todos los evangelios tratan a María como si fuera una cualquiera y todas esas cosas. Eso sí, estoy completamente de acuerdo, de eso no se trata. El mismo pastor habló sobre María
sus cualidades humanamente hablando, con el cual también yo comparto eso. O sea, por ese lado, no creo que el pastor ni la gran mayoría del pueblo evangélico tenga esa perspectiva de María, aunque algunos televangelistas como fue Gary Lee, sí, una vez sí se refirió a María de una manera muy soez, eso quedó en un video, pero bueno, no podemos decir que es en términos generales ni mucho menos. O llegar a los extremos, por ejemplo, como ese Hugo Albornoz que cogió una imagen de María y la despedazó. O sea, una cosa es que crean esta cosa, eso ya es falta de respeto, porque de todas maneras está usted tratando la sensibilidad de la otra persona. O sea, esos extremos yo sí los condeno, pero en general lo que dijo el pastor lo dijo de una manera muy educada y muy culta, y de esa misma manera se lo voy a responder. Vamos entonces, porque dijo muchas cosas, aquí vamos a responderle, creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno. La primera y una de las cosas que más me gusta, cuando el pastor Cristian Villamizar hace referencia, cuando en el ministerio público de Jesucristo, aquí está, y lo va a hacer con Biblia de Estudio Scofield, es una Biblia evangélica en físico, aparece en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, muy bonito. Jesucristo está en medio de una predicación y dice, mientras él decía estas cosas, haciendo sus predicaciones, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, nadie sabe por qué lo dice, es una mujer anónima, pero mire lo que dice esta mujer por iniciativa propia, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hay que tener en cuenta que aparte de eso, María tiene una bienaventuranza propia, como aparece en el Magnífica, en Lucas 1:48, donde dice, toda la generación es bienaventurada. O sea, por ahí el pastor Eduardo, el pastor Cristian va a tener también un problema, porque eso también aparece en el mismo Evangelio de Lucas. O sea, si vamos a responder con Biblia, vamos a responder también con Biblia. O sea, aparte de eso, María tiene una bienaventuranza propia que aparece cuando ella visita a su prima Isabel, dice, bienaventurada me llamará, no solamente esta generación, sino que toda la generación, y todas las generaciones incluyen también que las iglesias que vienen después de la Reforma Protestante y hoy en día en el siglo XXI, la iglesia del pastor Cristian Villamizar y la iglesia católica tienen que reconocer que María es bienaventurada, y por eso no estamos diciendo que el culto de la tría, como el pastor nos estaba indicando, sea solamente exclusivo para Dios, porque eso está más que claro, al menos que el pastor muestre un documento donde diga que nosotros creemos que María es una diosa y que María nos salve y nos redime. Eso ya depende de esas mismas interpretaciones de esos textos, había que mirar a ver bien. Incluso, ¿qué responde Jesucristo? Porque lo que estaba haciendo énfasis el pastor Cristian Villamizar, y se lo va a responder con Biblia. Jesucristo dice en el versículo 28, dice, y él les dijo, antes bienaventurado, mire bien que él dice, no, mi madre no es bienaventurada, no, él no dice eso, dice, antes bienaventurados los que, ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, ¿qué es lo que está dando a entender Jesucristo? ¿Por qué esta mujer? Ahora, aquí viene también una pregunta exegética muy interesante para el pastor Cristian Villamizar. ¿Por qué esta señora dijo esto? ¿Por qué esta mujer dijo esto? ¿Por iniciativa propia? ¿Porque conocía las cualidades de María de pronto? ¿Porque sabía que María era la escogida entre todas las otras mujeres? ¿Porque muchas mujeres habían querido tener ese privilegio? Eso no lo dice el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué incitó o cuál fue la raíz para que esta mujer dijera esa alabanza a María? Ahora, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Según la mentalidad del pastor Cristian Villamizar, Jesucristo está cortando de raíz cualquier atributo de María, bíblicamente hablando. Y resulta que no, porque lo que Jesús está diciendo se lo va a responder con Biblia. No en el momento en que Jesucristo está en su ministerio público, póngale 31, 32 años, Jesucristo dice, antes más bien bienaventurados los que, ¿qué? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y resulta que el mismo Evangelio de Lucas nos va a dar la razón y nos va a responder esta interrogativa del pastor Cristian Villamizar. Resulta que aquí también en Biblia evangélica, para que no vean que es una Biblia católica, no estoy hablando de encíclicas ni concilios, cuando María visita a su prima Isabel, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo del 39 en adelante, dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judea. ¿Deprisa qué? Deprisa para atender a su prima, porque esas son las cualidades de María. Siempre el servicio. Y ahí viene también un término que el pastor estaba diciendo por nosotros, porque llamamos el culto de hiperdulía. Si el pastor conoce la raíz griega, dulía viene de dulé, siervo, sierva, esclava, que es como María se autoproclama en Lucas 1:28. Entonces, si vamos a hablar de lo que es el mismo contexto, de hecho, quise que el pastor me refutara, o bueno, lo hará desde una intervención, lo del término quejaritómene también, desde la misma morfología que lo dice de la Biblia de palabra clave. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel la saludación de María, la criatura saltó de su vientre. Isabel llena no de emotividad como la otra mujer,
sino llena de ¿quién? Del Espíritu Santo, por lo cual es inerrancia. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo no se puede equivocar. Humanamente sí se puede usted equivocar, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo no, porque la tercera persona de la Trinidad es el Paráclito, el defensor de la verdad. ¿Y qué esta mujer llena del Espíritu Santo sin saber lo que el ángel le había dicho y lo que Dios había obrado en ella, ¿no? Que por cierto es nada más y nada menos que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, que eso también aparece en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Dunamis, el poder, la fuerza, la potencia, la potestad en una mujer. Invito al pastor Cristian Villamizar que me diga en qué otra criatura, ya que habló de profetas y de patriarcas, ¿cuál otra criatura tiene ese privilegio de María que el poder del Altísimo cubriría a una persona? Ni siquiera Moisés pudo tener ese privilegio porque solamente lo vio de espaldas. María sí, fue cubierta todo por la gloria de Dios. Eso no es un privilegio especial de María, eso es bíblicamente. Me gustaría si el pastor puede refutar esa premisa bíblica. Y exclamó a gran voz esta mujer llena del Espíritu Santo: bendita tú, lo mismo del ángel, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Doble bendición para ella y para el hijo que era por nacer. Pero para que no digan, mire bien, aquí podemos catalogar de idólatra a Isabel. ¿Por qué? Porque primero se está bendiciendo a ella y después a su hijo. Eso no sería una idolatría según en la misma mentalidad protestante en el cual nosotros estamos poniendo a María por encima de Jesucristo. Señor pastor Cristian Villamizar, en el versículo 42 tendrá que usted responderle a Isabel. ¿Por qué no dijo Isabel en primer lugar, bendito el hijo y bendita tú? No, primero la bendición es para ella, aunque evidentemente sabemos que la oración es exclusiva para María. Entonces, si de Biblia vamos a mirar, a ver, yo le estoy respondiendo teológicamente qué es lo que nosotros decimos. Y no termina ahí, porque mire, pastor Cristian Villamizar, ¿por qué me aconsejo a mí que la madre de mi Señor, que en griego es Emeter tu Kyrios, si usted, pastor, no reconoce que María es la madre de Jesús encarnado, eso sí ya, pues, no sé, porque cuando Jesucristo resucita, como aparece en Juan 20:28, el mismo Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, y lo estaba viendo en carne. ¿De dónde le vino esa carne? Esas señales que mostró Jesucristo de su costado y de sus llagas abiertas, ¿de dónde le viene? ¿Quién le dio esa humanidad a Jesucristo sino María? Sino entonces, ¿para qué el ángel hizo todo eso, pues, que vimos anteriormente? Y mire lo que dice acá, no solamente eso, porque eso lo definió también el Concilio de Éfeso en el 431. De hecho, quiero decir al pastor Cristian Villamizar que esa creencia que es propia de un concilio de la Iglesia Católica lo creen no solamente nosotros, sino también los ortodoxos y las principales iglesias cristianas que nacen de la Reforma, que son luteranos, presbiterianos, episcopalianos. Entonces, eso, si vamos a hablar de atributos de María también, bíblica y teológicamente, habría también que decirle también a los luteranos y a los presbiterianos y a los congregacionistas y a los anglicanos y a los episcopalianos también, porque reconocen esa misma cualidad, ese atributo que aparece en la Biblia, como dice acá en Lucas, en el capítulo 1, versículo del 39 en adelante, que la iglesia lo definió dogmáticamente. Pero viene aquí lo más interesante, porque dice, no ha terminado aquí este diálogo, dice en el versículo 45, pastor, lo que Jesucristo estaba diciendo: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y los ponen en práctica. ¿Y sabe cuál es esa la primera persona? María. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Quién fue la primera persona que fue fiel a ese mensaje? María. Por eso es que cuando el ángel dice en Lucas 1:28, dice en Lucas 1:28, y cuando ya el ángel le dijo, salve, favorecida, llena de gracia, el Señor es contigo, cuando termina el versículo 38, dice María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Entonces, le respondo, señor Cristian Villamizar, por el ángel Gabriel y por Isabel, llena del Espíritu Santo. El uno, un ángel, criatura superior que viene de parte de Dios, como decíamos en el versículo 28, ¿no? Viene de parte de Dios. ¿Qué responde María? La esclava del Señor. O sea, la primera persona fiel, si Jesucristo ese doble elogio es para María. ¿Cómo se lo respondo yo? Con el ángel Gabriel y con Isabel en el mismo Evangelio de Lucas. Ahora, dice el pastor Cristian Villamizar que por qué este Irineo León, que fue un personaje importante, ¿no? Es uno de los grandes teólogos. O sea, si el pastor Cristian Villamizar va a meterse con los padres de la iglesia, estamos hablando de finales del siglo II y principios del tercero. Eso es lo que creían los cristianos en aquel entonces. No estamos hablando de las nuevas iglesias que vienen hoy en día, que quieren con una nueva teología. No estamos hablando de los inicios del cristianismo. Si Irineo de León se equivocaron los primeros cristianos. ¿Y dónde quedó la unción del Espíritu Santo que el mismo Jesucristo prometió en Pentecostés? Entonces, que usted no lo acepte, pastor, eso es muy respetable, pero
una talla de un hombre Ignacio de Antioquía en ese entonces, en esa misma concesión. Y ese título de Nueva Eva también tiene un fundamento bíblico, pastor, porque no hay duda de que el mismo apóstol Pablo dice en sus epístolas que Jesucristo es el nuevo Adán. Ahora, la Nueva Eva no se refiere en ese mismo contexto del protoevangelio de Génesis 3:15, que aquí lo tengo, a que sería la esposa de Jesucristo. No, el protoevangelio dice que esa Nueva Eva, que lo hace dar a entender, pues, de la tradición de la iglesia de Irineo de León, es a María. Porque dice también en Biblia, Biblia Estudio Scofield, en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se conoce como el protoevangelio, después de la caída de la primera mujer, dice Dios a la serpiente, ¿no? El gran enemigo, y pondré enemistades entre ti, a la serpiente, y la mujer. ¿Cuál mujer? Ese término mujer es muy bonito, es muy interesante, porque se repite mucho también como en Gálatas 4:4, donde dice que en el cumplimiento del tiempo, los carios, Dios envía a su hijo nacido de mujer. Ese término mujer tiene también una connotación también bíblica, exegéticamente, en un paralelismo bíblico desde el Antiguo Testamento, porque esa profecía también designa a la madre de la simiente y no a la esposa, porque aquí mismo lo dice, pondré enemistades entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, o sea, el hijo que van a hacer de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, ahí le respondo también desde la teología bíblica, pastor, que esa nueva mujer es María, de acuerdo a Génesis 3:15. O sea, no estaba tan errado Irineo de León, porque aquí no está dando a entender que es la esposa, no, sino el hijo, la simiente, semilla, fruto. Eso es lo que quiere decir la etimología en la raíz, pues, morfológicamente hablando, es el hijo de esa mujer. Ahora, ¿quién es el que nos redime? Jesucristo. Nadie lo está diciendo. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. El pastor habla de basílicas de María, sí, todas las que usted quiera, pastor, pero si usted que fue católico y usted usted que se dice que fue católico, pastor, y que estuvo en un seminario, me imagino que fue a muchas Eucaristías, y ustedes saben, pastor, no puede mentir que las Eucaristías, lo que nosotros hacemos en todos los días, especialmente el día domingo, es ¿en quién? A Jesucristo. Porque nosotros la Eucaristía es recordar, es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no es a María. Así tenga todas las basílicas que tengan el nombre de María, usted puede saberlo, que ese es el culto de los cristianos. Y lo que nosotros los católicos creemos y confesamos el domingo, el Dei Domini, el día del Señor, en el credo, que es nuestra profesión de fe, que viene del siglo II, eso también lo demostré la otra vez, lo vimos en la Biblia de estudio de la herencia reformada, el mismo credo de fe dice: creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Dios y Salvador. 2 minutos. Dime, Joel. 2 minutos. Gracias. Entonces, también tenemos que mirar eso también. Ahora, bíblicamente, yo puedo decirle que María es la madre de Emanuel, bíblicamente le puedo decir que María es la madre del Señor, bíblicamente le puedo decir al pastor que María es la madre del Mesías, bíblicamente le puedo decir que María es la madre de Cristo, bíblicamente le puedo decir que María es la madre del león de la tribu de Judá, del Salvador, y eso no le quita esos atributos, porque ahí lo podemos mirar en la Biblia. Eso depende también de la forma como veamos también ese mismo contexto bíblico y teológico que el pastor está diciendo. Entonces, quería más o menos decir eso. Y ya lo otro, lo que el pastor decía, o sea, por más que el pastor diga que en el culto popular, y el pastor a eso, yo por eso empecé, sí, puede ser que para muchos católicos que no están bien formados quieren pensar que María es más por encima de Dios, pero eso no es. O sea, en nuestro magisterio eclesiástico nosotros tenemos muy claro que la oración es solamente para Dios. Y nosotros que creemos que María se puede venerar, pero eso no obliga a un católico, porque solamente el que me redime es Jesucristo. O sea, el único que intercede ante el Padre es Jesucristo. Eso lo dice muy claro 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Eso sí, no. María puede interceder como intercedió en las bodas de Caná, que adelantó el tiempo de Dios, porque no tengo el tiempo, porque cuando Jesucristo le dice en ese diálogo tan bonito, mujer, no ha llegado mi hora. Si usted ve en el Evangelio de Juan capítulo 17, Jesucristo dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora, ¿qué? De la redención, de la pasión. O sea, María se antepuso a eso y Jesucristo la obedeció, porque Jesucristo es el Hijo perfecto. El término honrar en griego y hebreo también quiere decir veneración, respeto. Jesucristo, que es el Hijo perfecto, veneró, honró y obedeció a María. Sino porque hizo el milagro. ¿Quién se lo pidió? María. ¿Y quién lo hizo? Él. Y la gloria, dice el Evangelio, ¿fue para quién? Fue para Jesucristo. Y el testamento de María, como aparece ya para finalizar, el testamento de María, que aparecen las mismas palabras de María, donde dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: hagan todo lo que les diga.
las últimas palabras que consignan los evangelios de María son no para ella, sino para su Hijo Jesucristo. Gracias. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado Guido Rojas, por cumplir con tu tiempo de 15 minutos de refutación. Bien, a continuación entonces le cedo la palabra al pastor Cristian Villamizar para que también ejerza sus 15 minutos de refutación. ¿Está listo, pastor? Muy bien, entonces 15 minutos a partir de ahora. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar a explicar algunos de los argumentos que dijo en este caso mi contendor, en ese caso si es la palabra correcta, en ese caso el amigo Guido Rojas. Número uno, ¿por qué nosotros llamamos a María nuestra hermana? Él dijo que no compartía mucho esto, pero Guido, se supone que si somos hijos de Dios, tenemos un Padre en común, somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, y María es una hija de Dios. Ella dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Por lo tanto, ella también fue una cristiana, por lo tanto es mi hermana en Cristo. Ok, continúo. Dice mi amado amigo Guido que la sencillez de María le hace enamorarse más de María. Yo, por el contrario, pienso que ese no es el sentimiento correcto, y con todo el respeto al amigo Guido, si nosotros vemos algunos atributos dentro de la palabra de Dios, de alguno de los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que hay en la Biblia, lejos de enamorarnos de ellos, lo que nos deben llevar es a enamorarnos más de Dios, quien es quien provoca en nosotros el querer como el hacer. Es Dios quien colocó en María el querer ser obediente, hasta la muerte, obediente a las palabras que dijo nuestro Dios. Pero entonces, al decir, a afirmar, y no lo dice solamente Guido, lo dicen muchos en el pueblo católico, quizá muchas veces, malentendiendo lo que realmente dicen las escrituras, y es porque todo nos debe llevar a Cristo. El culto, el principal culto de los primeros cristianos, de los apóstoles y de los primeros padres de la iglesia, fue un culto cristocéntrico. Continúo. Es inerrante, dice él en alguna parte en donde utiliza la escritura, dice que es inerrante, por lo que es inspirado por el Espíritu Santo, y ahí sí lo apoyo, amado amigo Guido Rojas. La Biblia, la palabra de Dios, no se equivoca, no se contradice, no tiene errores. Ahora, dice, yo quería decir algo y dejar algo en claro, que en este debate no voy a demostrar si Jesús vino de José, de María, que si la sangre, no voy a ir hacia eso, porque el tema del día de hoy es el culto hacia María. Ahora, que Jaritomene, ¿verdad?, nos habla una palabra en el griego y nos dice muy favorecida, es la traducción correcta. De hecho, de ello están muy de acuerdo los biblistas católicos también. Gran parte de los biblistas católicos están de acuerdo en esto. Ahora, ¿qué hizo? Fíjese la manipulación. Y él quizás los entreleyó, no sé si leyéndolo de repente se dio cuenta que se iba equivocando ahí Guido y lo saltó rápidamente, porque ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Guido y hermanos que están viendo este debate. ¿Qué pasó? Que la traducción al latín, ¿verdad? Esta traducción le cambió, muy favorecida, se lo cambió por gracia plena, en latín, que significa llena de gracia. Ahora, esta traducción, luego cuando hace al español, queda incorrecta, porque la verdadera o la correcta traducción de que Jaritomene es muy favorecida. Sin embargo, continuamos. María, dice él, que María tiene un papel primario en la escritura. No, amado amigo, y aquí es donde está quizá el inconveniente de muchos amigos católicos, ¿verdad? Y es que creer en una historia hay un personaje principal, y cuando afirman algunos que María es uno de los personajes, o es el personaje principal a la par de Jesucristo, este es un grave error. En una historia hay un personaje principal y personajes secundarios.
Ciertamente María tiene, como lo dije al comienzo, grandes virtudes por haber dicho que sí, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas. Eso no lo negamos nosotros. Pero el personaje principal y primordial de toda la escritura, como Salvador, como redentor de la humanidad, como abogado, como auxiliador, es Jesucristo. Ahora, dentro del catolicismo se enseña que no es Jesucristo el abogado. ¿Qué se enseña? Que es María la abogada, madre abogada nuestra, ¿verdad? Cuando en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Nosotros creemos que Dios es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, porque lo dice el Salmo 46:1, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero entonces dentro de la Iglesia Católica se dice que ella es la auxiliadora nuestra, madre auxiliadora nuestra. Nosotros creemos, los cristianos creemos que Dios es nuestro socorro, pero en el pueblo católico se enseña que no, que el socorro, la Virgen del perpetuo socorro, la Virgen de los milagros difíciles, a aquella Virgen. No, cuando la Biblia nos dice en Deuteronomio 33:29, ¿verdad? Dice que Dios es nuestro socorro. Entonces, dentro del catolicismo, ahora ya se ha querido subir a María hasta unos niveles muy altos de mediadora, cuando nosotros sabemos por la Escritura, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que existe solo un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No, que María también es mediadora de otras gracias. No, eso es incorrecto y es antibíblico. Y ahí es donde nosotros los cristianos estamos en desacuerdo y la palabra de Dios está en desacuerdo. Porque es que querer dar atributos que no le corresponden, en este caso como corredentora o coigual con Cristo, ya es una falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo. Con el deseo quizá de hacer algo piadoso, pero es algo incorrecto, antibíblico. Ok. Él dice que nosotros, los cristianos evangélicos, o así lo intentó decir, que nosotros no estamos de acuerdo con aquella bendición que dicen los evangélicos, los evangelios, perdón, que bendita entre todas las mujeres. No, Guido, nosotros creemos eso. Claro que ella es muy bendecida entre todas las mujeres, claro que sí, porque tuvo grande privilegio, fue la mujer escogida para que por medio de ella naciera el Salvador del mundo. Pero esto no quiere decir el hecho de que sea bienaventurada entre todas las mujeres, que hay que rendirle un culto, que yo debo rezarle a ella, que yo debo suplicarle a ella, que se deben hacer diferentes vírgenes, apariciones y advocaciones marianas en todo el mundo en favor de ella, que la gente ahora debe confiar y poner su confianza en ella, que ahora ella es la, como lo dije, abogada, auxiliadora, perpetuo socorro. No, es Jesucristo aquel que es bienaventurado. Mire, en la historia que estuve leyendo, ahí donde estuve leyendo en Lucas 11:27, ¿verdad? Dice que Jesucristo, y lo voy a repetir el argumento, Jesucristo está hablando, dando una predicación y una mujer dentro de la multitud. Guido dice, hay que ver qué movió a esa mujer para decir esas palabras. Pues ciertamente que el Espíritu Santo de Dios no fue lo que movió a esa mujer, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, utiliza la palabra antes. Y cuando se utiliza la palabra antes en esta frase, es como un llamado de atención de nuestro Señor para decirle a esta mujer, ya va, espera, eso que estás diciendo no es lo correcto es lo que yo voy a decir a continuación. Y Jesús dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ahora, aquí no le estamos quitando ninguna virtud a María. Guido, no sé si intentó o decir otra cosa o no sé, pero nosotros no estamos afirmando con eso que María pierda sus virtudes. Como lo digo, ella sigue teniendo sus virtudes, pero no indica este texto o deja más bien claro nuestro Señor Jesucristo que no se le debe rendir ningún culto a María. Jesús pudo haber dicho, a ver, ahora sí, ríndanle culto a ella, pero no, eso no es lo que dice el texto. Dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ok. Él dice que Dios pudo haber hecho que Dios apareciera, sin embargo, Dios utilizó a una mujer y de eso estamos de acuerdo, Guido. Lo que no estamos de acuerdo, lo que no es bíblico, es que se le rinda culto a María. Eso es lo incorrecto. ¿Dónde están los apóstoles haciéndole novenas a María? ¿Dónde están los apóstoles rezándole un rosario a María? ¿Dónde están los apóstoles pidiéndole intercesión a María? ¿Dónde está el culto a María? No existe. ¿Por qué? Porque es antibíblico, porque la misma Biblia lo prohíbe.
Continuamos. Isabel dio la primera bendición a María, dice Guido. Entonces, como Isabel se pronuncia primeramente a María y no se pronuncia a Jesús, entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Que la prioridad es María? ¿Que María primero que Jesús? No. María se presenta, ella ve que viene su prima y la saluda. Qué bendición que venga la madre de nuestro Señor hacia acá. Ahora, el catolicismo utiliza a esta madre de nuestro Señor para decir que María es la madre de Dios y lo hizo llena del Espíritu Santo, por lo cuanto hay inerrancia. Pero que la Biblia también dice, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, refiriéndose a los hermanos del Señor, también los hermanos del Señor, y no quiere decir que Dios tenga hermanos. No, ¿verdad? Continuamos. Mire, que María, el Teotocos lo creen, también los ortodoxos lo creen, algunos luteranos lo creen. Está bien que lo crean, pero es una enseñanza antibíblica, es una enseñanza que no es correcta, porque Dios no tiene comienzo, no tiene final. Jesucristo es el libro de Hebreos, sin padre, sin madre y sin genealogía, dice la Escritura. María es la primera persona que fue fiel a ese mensaje. Fue la primera en creer, dice Guido. Entonces, por consiguiente, no, mire, le voy a demostrar por la Biblia, Guido, le voy a demostrar por la Biblia, y le voy a invitar a aquellos hermanos que puedan conseguirlo ahí en la palabra de Dios, que no es como lo dice Guido. Mire, vamos a Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo es posible que si la primera fe, la grande fe, fue la de María, Jesucristo dice aquí: ni aún en Israel he hallado tanta fe? Porque si supuestamente María es la primera en creer, la Biblia nos dice que el centurión romano tuvo más fe que María. Así es, porque eso lo afirma la Escritura, y como lo dijo Guido, si está en la Biblia, es inerrante, es decir, no tiene errores. Continuamos. Guido nos dice que María, lo que creían los cristianos de aquel entonces era lo que creía Irineo de León. Entonces, lo primero, me perdona aquí Guido, que me ría un poco. Entonces, si Irineo de León creía algo, todos los cristianos anteriormente creían lo que decía Irineo de León. Yo creo que Guido, creo así, ojalá y me corrijan, no ha querido decir esto. Amados hermanos, lo que dijeron los padres apostólicos posterior, más adelante, hubo muchos que se contradijeron en muchas cosas, hubo muchas creencias en las cuales ellos no estuvieron de acuerdo entre ellos. Entonces, es muy risible el argumento de querer decir que lo que dijo Irineo es lo que creían los primeros padres. No. ¿Qué creían los primeros padres apostólicos? 2 minutos. Ok. Lo que decían las Sagradas Escrituras, lo que estaba escrito, eso era lo que creyeron los primeros padres apostólicos. Y como les dije en mi primera intervención, el culto a María fue creciendo progresivamente. Empezaron con María, Madre de Dios, para fortalecer la cristología, y fueron luego desarrollando una a una las mentiras que fueron informando. Ahora, dice Guido, para defender un poco el argumento que yo dije, que se han construido en basílicas, y sí, pero no podemos negar todas las festividades que yo informé en mi que de cierto no dijo nada, ¿verdad? En mi primera argumentación, todas las fiestas, todos los ritos, todas las canciones, todo el culto que se le rinde a María, porque en sí esta es la naturaleza del debate que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ¿a quién debe rendirse todo ese culto? ¿A quién debe ir dirigido todo esto? A Dios primeramente. Por eso comencé con el versículo bíblico donde Satanás le pide a Jesús que le rinda culto, que se le arrodille. El Señor dice: no,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a Él solo dulía, a Él solo hiperdulía, a Él solo latría. ¿A quién? A Dios. Esto no lo enseña el catolicismo romano. Ahora, dice Guido, mi amigo Guido, que María se adelantó en el tiempo de Dios. Bueno, no se puede. Dios lo sabe todo. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Dios conocía que María le iba a decir lo que le iba a decir. Por esa razón el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O en una traducción mejor dice, yo que tengo contigo, mujer. Yo que tengo contigo. Es decir, él le pone un parado a María en cuanto a lo que era su ministerio, el ministerio de Jesús, y ella que quizá quería intervenir. Entonces, esta persona, tiempo, ok. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pastor Cristian. Y bueno, entonces, mis estimados amigos y hermanos, en estos precisos momentos, acabamos de culminar con el tiempo de refutación de 15 minutos para cada debatiente. Espero que este debate esté siendo, pues, de bendición y edificación para tu vida, mi estimado amigo y hermano que nos estás viendo en esta oportunidad. Así es. Bueno, entonces rápidamente vamos a pasar al tiempo o al último bloque, que es el de las conclusiones, donde cada debatiente tendrá 5 minutos para concluir y a ir cerrando con este debate que tiene de título El culto a María. Así es, así que ahora le cedo la palabra a mi estimado amigo licenciado Guido Rojas para que continúe entonces con su tiempo. Entonces, Guido, a partir de ahora tienes 5 minutos. Adelante. Bien, gracias. Bueno, 4 ideas generales para concluir. Primero, el pastor hace mucha referencia cuando Jesucristo está con el demonio y Jesucristo le dice al Señor solo adorar. Eso está muy bien. De hecho, incluso en el griego koiné, el término general a veces de adoración es proskuneo, rendir homenaje, postrarse, adoración, pero aquí en ese momento, de acuerdo a la misma morfología, es el término latreo, que también es adoración, pero no es tan común. Y ahí viene que nosotros los católicos definamos que nuestro primer culto de oración es latría, y por eso lo expliqué, latría de latreo, adoración, y de hiperdulía, o sea, una veneración especial a María. ¿Por qué? Por dulía, por sierva, por ser la mujer que tuvo esa humildad, esa sencillez y que aparece, pues, como decíamos en Lucas 1:38. Ahora, el pastor dice que bíblicamente, porque para mí como católico llamo a María en vez de hermana como madre. Bueno, eso vamos a mirarlo a ver. Pues resulta que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? En primer lugar, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre, y nótese bien lo que dice, y al discípulo a quien él amaba, que en este caso es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, si Jesucristo llama en la primera única vez donde Jesucristo le dice a María madre, no para afinidad propia, sino a un discípulo, que en este caso es el discípulo amado, ¿por qué nosotros los católicos, si nos queremos también, como Pablo dice, imiten a mí como yo imito a Cristo, pues nosotros los católicos también queremos imitar a este discípulo amado que es Juan, que también fue discípulo de Jesucristo, que es el único que estuvo ahí en la cruz? Por eso es que nosotros en esa misma y orden de ideas es que decimos que María también es nuestra madre espiritual, porque queremos también llegar a la semejanza de Juan, que nos lleva a quién, a María, no, a Jesucristo. Por eso dije, y el pastor parece que no puso cuidado, que las últimas palabras que registran el Evangelio y que por así decirlo es el testamento de María, es la que aparece en Juan, como decíamos, 2:11, donde dice hagan todo lo que él les diga, en Juan 2:5. O sea, esas son las últimas palabras y esa es el ideal de todo católico. El católico no tiene que quedarse con María, el católico tiene que ir de María a Jesucristo. Tiene que mirar la humildad, la sencillez de María, pero en realidad nuestra atención exclusiva y absoluta es en Jesucristo. El pastor no fue capaz de reconocer, si él estuvo en alguna Eucaristía, que muchas veces debe haber estado, que el culto que nosotros hacemos es solamente a Jesucristo. Ese es el culto máximo y eso no lo reemplaza ni el escapulario, ni una medalla milagrosa, ni un rosario. Esos son sacramentales. Si el pastor conoce mucho a la Iglesia Católica, que él estuvo dentro de la Iglesia Católica, tiene que saber esas diferencias.
o si no, entonces que me desmienta. Para finalizar de este libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva, de la editorial CLIA, editorial evangélica, que tiene a Alfonso Ropero como su editor y también como coautor de este libro. Estamos hablando de eruditos evangélicos. Dice la vida de los cristianos entre el siglo III y el siglo IV. Dice así en la página 417, porque vamos a hablar de los albores del cristianismo. A mí sí, yo sí me guío con eso. Yo me guío con lo que creían los primeros cristianos, al menos que los primeros cristianos estuvieran equivocados. Dice así, es igualmente para esa época en que aparece la primera, y mire como a veces, mire en este libro de historia protestante, la forma como a veces de una manera no ética dice la adoración a la Virgen María, y eso es falso, porque muéstrenme a mí donde nosotros adoramos a María. Pero mire lo que dice a continuación. Resulta que un obispo que era Pedro de Alejandría, que nombra a María en esa época como nuestra santa y gloriosa señora, siempre virgen y madre de Dios. Ahora, digo yo, ¿María no fue santa? ¿No tuvo la gloria de Dios cuando descendió sobre ella la chequina? ¿No fue siempre virgen? No es virgen, no es esa cualidad. No hay ninguna parte en la Biblia donde me diga que María tuvo más hijos. Para nosotros la Iglesia Católica es esa cualidad. Y también es madre de Dios, que fue lo que le dijo Isabel, Emeter tu Quirio, la madre de, no del Señor, de mi Señor, del Señor de señores, como dice el libro de Apocalipsis. Jesucristo es eso, el Señor de señores y el Dios de Dios y Rey de reyes. Por lo tanto, María es la madre de mi Señor, de mi Rey y de mi Salvador, y por eso es que los católicos la honramos, la veneramos, siempre y cuando nuestra mirada tiene que estar ¿qué? En el crucificado. Gracias. Muy bien. Aún te quedan 15 segundos, Guido. ¿Ahí lo dejas? Ok, perfecto. Bueno, apaguemos micrófono, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Guido. Bueno, gracias por tu tiempo o mejor dicho, ya por haber culminado con tu exposición en este debate acerca del culto a María. Muy bien, gracias, Guido. Entonces, ahora le cedo la palabra al pastor Cristian, quien tendrá 5 minutos para concluir con este debate a partir de ahora. Adelante, pastor. Ok, yo creí de verdad que Guido iba a demostrarnos, quizás con la Biblia, donde en la Biblia estaba el culto de hiperdulía, ¿verdad? Que se le rinde dentro del catolicismo romano, en la Biblia o al menos en los padres de la iglesia. Pero como pudimos ver, Guido se dedicó a hablarnos acerca de las virtudes de María, las cuales yo la había dejado bien en clara cuando comenzó el debate. Entonces, pues, le damos la gloria al Señor por esta victoria, pues ahí me ha entregado el debate. Él habló, y tengo que desmentirlo lo más rápido que pueda porque me queda poco tiempo. Él habló que llena de gracia era solamente María, ¿no? En Hechos 6:8 nos dice también que en Esteban era lleno de gracia, también que es Aritomene. Corintios 9:8, abundan en vosotros toda gracia. Efesios 1:6, nos colmó de gracia en el amado. Hechos 4:33, en ellos hubo abundante gracia. Y en todas estas citas que estoy hablando se utiliza el mismo término. Dice entonces, dice aquí nuestro amado, afirmando pues que Génesis 3:15 nos habla de María, pero realmente no es lo que enseña la Escritura. Cuando nos habla la simbología de Génesis 3:15 acerca de la mujer, y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, no es como afirman algunos católicos, que es la enemistad de los protestantes que no quieren a María. No, no es eso. Aquí está hablando la enemistad de los hijos de Satanás, es decir, de la simiente de Satanás, los hijos de Satanás contra los hijos de Dios. En este caso, ¿verdad? La mujer es vista proféticamente en Isaías 26:7, Jeremías 4:31, Miqueas 4:10 y muchos versículos donde se trata al pueblo de Israel como la mujer. Entonces, mis amados hermanos, dice Guido también esta última intervención, la conclusión, que cuando Jesús le dijo al discípulo, le dijo, aquí a tu madre. Entonces, por esa razón, entonces ahora María, madre de todos los cristianos, pues déjeme decir que es bastante rebuscado este argumento, muy, muy rebuscado dentro del catolicismo romano. Ahí deja específicamente, más adelantico, dice, y desde aquella hora él la tuvo en su casa. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Oye, que la tuviera un tiempo, el Señor iba a estar durante 3 días, ¿verdad? No iba a estar ahí con ellos. Y entonces ellos estaban en Jerusalén en aquel entonces, necesitaba alguien que estuviera pendiente de ella.
Pero el hecho de decir de que María sea la madre de Dios, no en ningún momento, algo tan importante para la cristiandad, Jesucristo nunca dijo esto. Guido también no quiso aclarar el argumento que yo puse acerca de cómo la traducción al latín le cambiaron a quejarito mene, le cambiaron por gracia plena, ¿verdad? Por llena de gracia. Entonces, fíjese cómo cada uno de los argumentos que ha presentado en este caso el teólogo Guido Rojas han sido para exaltar las virtudes de María, lo cual no está mal y nosotros los cristianos no estamos de acuerdo. En desacuerdo, pero no nos demostró, en ningún momento nos demostró ni por la Biblia, ni por el culto que se le debía rendir a María, el culto de hiperdulía que se le rinde como, ¿dónde? A ver, vamos a ser claros, ¿dónde en la Biblia Jesucristo o los apóstoles o alguno de ellos? Es más, mire, hasta los padres de la iglesia, y quiero compartir este escrito, aunque este padre de la iglesia apoyó muchas de las nociones acerca de María, pues estuvo en acuerdo en muchas cosas. Pero miren lo que dice Agustín de Hipona, dice: no veneremos las obras humanas, porque mejor son los artífices que las hacen, a los que sin embargo no hemos de tributar culto. Rechacemos el culto de los animales, pues lo superan en excelencia los hombres, de menos valía a los que sin embargo no hemos de adorar. Dejemos el culto divino de los difuntos, pues si vivieron piadosamente, no se complacen con tales honores. Antes quieren que le adoremos al que los baña con su luz. Entonces, aún San Agustín de Hipona, los padres de la iglesia estaban de acuerdo que nuestro culto, no solamente de Dulía y Perdul, no, era para Dios. El culto que debía rendírsele es para Dios. La Biblia nunca habla de un culto que se le deba dar a los santos. De hecho, no hay información en el Antiguo Testamento que se le haya rendido culto a Moisés o a David por las grandes cosas que hicieron. No, la Biblia, toda la Biblia, de tapa a tapa, nos enseña que el culto debe rendirse sola y únicamente a Dios. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pastor Cristian Villamizar. Y bueno, mis estimados amigos y hermanos, acabamos entonces en estos precisos momentos de culminar con este debate emocionante que se lleva a cabo en estos momentos sobre el culto a María aquí en la plataforma de YouTube de nuestro teólogo Guido Rojas, y también será retransmitido posteriormente en la plataforma de YouTube de nuestro querido pastor Cristian Villamizar. Gracias a ambos debatientes por este debate. Creo que se ha compartido muy buena información acerca de lo que es el culto a María desde una perspectiva católica y una perspectiva evangélica, y ya le tocará a cada uno de los que están escuchando y viendo este debate sacar sus propias conclusiones a la luz de los argumentos que se han expuesto en esta oportunidad. Como siempre, esperamos pues un buen criterio y objetividad para poder analizar los argumentos y sacar una conclusión que sea la adecuada, ¿no? Entonces, gracias mis amigos y hermanos, gracias por seguirnos en esta transmisión, gracias por suscribirte también a la plataforma de YouTube del teólogo Guido Rojas, también del pastor Cristian Villamizar. Gracias por compartir esta transmisión, gracias también por activar la campanita para recibir todas las notificaciones, y pues sus ayudas o la ayuda de cada uno de ustedes es invaluable. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, mis estimados amigos, nada más me toca cederle la palabra a los debatientes para que ellos se puedan despedir y a ir cerrando con esta transmisión especial. Así que le cedo la palabra al pastor Cristian Villamizar para que se despida de la audiencia. Adelante, pastor. Bueno, darle gracias primeramente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirme compartir con el teólogo católico Guido Rojas. Darle las gracias a Guido por permitirnos estar ahora en esta plataforma, a nuestro hermano moderador Joel Moody, a cada uno de los hermanos que estuvieron en el chat. Gracias por haber estado ahí, pues pendiente de la transmisión, y darle las gracias a nuestro amado amigo, el Espíritu Santo de Dios, que es el único capaz de redarguir, de enseñar y de corregir. Muy agradecido con todos los que lo van a ver también desde mi canal en el retransmitido,
y esperamos que haya sido para la honra y gloria de Dios. Amén. Bendiciones, Pastor Cristian. Que Dios le bendiga en gran manera a usted y su familia. De igual forma, le cedo la palabra, mi estimado licenciado Guido Rojas, para que también se pueda despedir. Adelante, Guido. Bien, gracias, Joel. Tres avisos rapidito así. El primero, tenemos con el pastor Cristian Villamizar otros debates pendientes. El que está en la agenda es sobre la Eucaristía. Ese lo podremos hacer desde el canal de él. Si tú también quieres retransmitir el canal de Salud Barragán, no hay ningún problema. Y hay de pronto también otro tema que también sobre la iglesia remanente, algo así. También lo podemos hacer desde el canal de Salvo Barragán. Bueno, eso no te lo dejo a tu criterio. Agradeciéndole al pastor, yo quiero agradecer públicamente al pastor y a Joel Moody, lo voy a hacer en esta ocasión, porque hace tiempo atrás hice un video personal de bailando con mi perro Logan, que ese perro para mí es muy especial, y hubo un apologista católico que no quiere decir el nombre, que tergiversó todo eso. Yo quiero hacer públicamente, porque la amistad y la fraternidad cristiana del pastor Cristian y de Joel Moody para mí fue muy significativa, porque Joel Moody me escribió en mi interno, en mi Messenger, diciendo esa situación, y el pastor tuvo la gentileza y la amabilidad de llamar, y eso yo lo reconozco a ambos. Gracias por ese gesto de amistad, y lo quería hacer públicamente. Aquí simplemente debatimos ideas, pero el aprecio mutuo para el pastor en Venezuela y también para mi amigo Joel Moody en la ciudad, en Lima, Perú. Bendiciones, un saludo fraternal desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Muchas gracias a todos y dejo ya el tiempo final para Joel Moody. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Guido. De igual forma, sabes que te estimamos mucho también en el Señor, y bueno, es recíproco también el sentimiento también que tenemos para contigo y también para con el pastor Cristian. Y claro que sí, de hecho que pues este tipo de injusticias no se podía permitir, ¿no? Y bueno, gloria a Dios que todo se aclaró. Y bueno, siempre cuenta también con nuestro apoyo, ¿no? En cualquier momento, mi estimado, ¿no? Entonces, gracias también por darnos la oportunidad, Pastor Cristian, Guido, para poder moderar este debate. Me ha gustado muchísimo poder estar siendo como el mediador de este diálogo, debate sobre el culto a María. Y pues espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares, y aún en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Tiempos difíciles, prácticamente en medio de una pandemia, en confinamientos, etcétera, etcétera. Pero ahí Dios nos permite estar aquí con vida, y toda la gloria y la honra sea para Él. Así que gracias, Guido, gracias, Pastor Cristian. Y bueno, me despido. Mi nombre es Joel Moody, transmitiendo desde la República del Perú, y es para mí un gozo poder estar aquí presenciando también y moderando este debate sobre el culto a María. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Ya Guido dejó los próximos programas que se vienen más adelante, así que atento a esos programas, por favor,